En la ceremonia de premios de mi propio hermano, la seguridad me detuvo. Señora, usted no está en la lista. Oh. Mi hermano Ethan sonrió con desprecio a su esposa. Mi hermana es solo una inútil trabajadora de escritorio. Debería haberse casado con un oficial de verdad. Él no tenía idea de que mi trabajo de escritorio estaba a punto de salvarle la vida y destruir su orgullo el mismo día. Mi nombre es Sophia Hayes, tengo 34 años. Y en esta brillante mañana de mayo, el mismo aire que respiraba se sentía como un preludio de una traición familiar conocida. Llegó con el viento salado y cortante mientras conducía mi auto sobre el majestuoso arco del puente de la bahía de Chesapeake. El sol reflejándose en el agua de una manera demasiado alegre para la ocasión. Delante de mí yacían los terrenos sagrados de la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, un lugar donde las paredes de ladrillo rojo parecen vibrar con susurros de honor, disciplina y un tipo muy específico de deber masculino. Cuando encontré un lugar para estacionar, los observé, las orgullosas familias militares, con posturas rectas y rostros radiantes, mientras caminaban sobre los inmaculados céspedes verdes. Sus hijos y hijas, los guardiamarinas, estaban como estatuas en sus uniformes blancos impecables. La encarnación de un legado en el que yo había nacido, pero que nunca se me permitió reclamar, un nudo silencioso y complicado de orgullo por mí. Hermano menor Ethan se apretó en mi pecho. Era un sentimiento que había aprendido a moderar con los años, a proteger con una capa gastada de resignación. Sabía cuál era mi papel ese día. Era un rol que había interpretado durante 15 años, una actuación bien ensayada como la hermana mayor que apoya, la nota al pie silenciosa en la gran historia del héroe familiar. Yo era una sombra, un nombre susurrado en el fondo, tomando una profunda y firme respiración. Me preparé para una vez más interpretar el papel de la hermana con trabajo de escritorio. En el puesto principal de seguridad, llevaba un sencillo abrigo beige, elegido deliberadamente para ocultar el uniforme impecable que llevaba debajo, escondiendo el rango que descansaba en mis hombros. Un joven suboficial, con la mandíbula apretada por la seriedad de su puesto, tomó mi identificación. Era todo profesionalismo hasta que sus ojos escanearon la lista de invitados en su tableta. Me miró, una arruga de confusión formándose entre sus cejas. Señora, lo siento, dijo, su voz educada pero firme, entrenada para no ceder. No tengo a ninguna Sophia Hayes en la lista de invitados para el teniente Hayes. Giró la pantalla de la tableta hacia mí. Un gesto para demostrar que el error no era suyo. La lista que él tenía decía, Capitán David Hayes, señora Margaret Hayes y señora Jessica Hayes, la esposa del teniente. Luego leyó cada nombre con precisión militar, David Hayes, Margaret Hayes, Jessica Hayes, cada uno fue un pequeño golpe agudo contra mis costillas. La ausencia de mi propio nombre sonaba más fuerte que cualquiera de ellos. Esto no era un error administrativo, ni un descuido. Era un acto deliberado y calculado de borrado. Como si lo hubiera invocado el pensamiento, la brillante y ostentosa SUV negra que mi familia prefería se acercó a la puerta. La puerta se abrió y Ethan apareció, luciendo cada centímetro como el héroe conquistador en su uniforme de gala perfectamente ajustado. El uniforme irradiando casi su propia luz contra su piel bronceada. Me vio allí, vio la postura apenada del guardia y una lenta sonrisa de complicidad, el tipo de victoria que solo un rival de toda la vida puede saborear verdaderamente. Jugó en sus labios. En lugar de dar un paso adelante para avalar a su propia hermana, se inclinó hacia su esposa, Jessica, y dijo, con una voz que llevaba una claridad perfecta para que tanto el guardia como yo la escucháramos, probablemente un error con el papeleo. Ella debería haberse casado con un oficial de verdad en lugar de andar con hojas de cálculo. Y la crueldad de eso fue sobrecogedora. Mi madre, Margaret. De repente, mi madre Margaret encontró el broche de perlas antiguo que llevaba como el objeto más fascinante del mundo, sus manos moviéndose en un gesto teatral de evasión. Mi padre David, un capitán retirado, simplemente frunció el ceño. Su rostro una máscara de profunda e impaciente molestia, no por el insulto, sino por la escena pública que su hija estaba causando. Ni siquiera miraron atrás. Pasaron junto al control de seguridad, dejándome atrás como si fuera un equipaje extraviado, un objeto perdido que nadie se molestaba en reclamar. Un calor creciente y ardiente, que no tenía nada que ver con el sol, me cubrió el rostro. Las palabras de Ethan fueron una bofetada, pero el silencio de mis padres fue el verdadero veneno. Fue complicidad, la confirmación silenciosa final de toda una vida siendo tratada como menos. El joven suboficial, ahora atrapado en este drama familiar insoportable, comenzó a hablar con voz teñida de incomodidad profesional. Señora, voy a tener que pedirle que se aparte. No discutí, no protesté, simplemente me quedé allí con la postura rígida, la columna como un trozo de hielo. Y los observé alejarse, los vi desaparecer dentro de esos terrenos sagrados que me habían rechazado, por orden suya.
Y en ese momento de abandono público profundo, el dolor no desapareció. Simplemente se cristalizó, se enfrió y se endureció en algo completamente diferente, una decisión formada en mi mente, fría y dura como el acero, al final. Que crean lo que quieran. Una calma peligrosa se asentó en mí, la tormenta interna. Se aquietó, su energía caótica se consolidó en un solo y agudo foco. La actuación de hoy sería para la historia. No verían ni una sola lágrima. No les daría esa satisfacción, de pie allí. En los céspedes cuidados de la academia, una, marginada en la puerta. Sentí como el momento presente se disolvía, el aguijón de las palabras de Ethan se convirtió en la llave que abrió una bóveda de recuerdos que había mantenido bajo custodia, la mujer fría y controlada. Que ahora era se desvaneció y en su lugar apareció el fantasma de un adolescente que siempre estuvo afuera, fuera del círculo de luz. Mirando hacia adentro, el primer recuerdo que surgió estaba impregnado del olor a carbón y césped recién cortado. Era el día en que llegó la carta de aceptación de Ethan a la academia. Mi padre, un hombre que rara vez mostraba emoción más allá de un asentimiento estoico o un ceño severo, se había transformado. Organizó una gran parrillada en el patio trasero, invitando a lo que parecía ser a todos los oficiales retirados y en servicio, activo en un radio de 50 millas. Estaba junto a la parrilla, con las pinzas en una mano y una cerveza en la otra. Su voz resonando con un orgullo que nunca mostró hacia mí, colocó un brazo alrededor de los hombros de Ethan y lo presentó una y otra vez como el heredero del legado Hayes, más tarde. Mi madre sacó un enorme pastel de la panadería local, de esos con glaseado demasiado dulce y decoraciones aerografiadas. Con letras grandes en azul decía, «Felicitaciones futuro almirante». Todo el mundo parecía haberse detenido en ese único momento. No era solo una fiesta. Era una coronación, una declaración pública del hijo elegido, y yo, su hermana mayor. Era solo una plebeya en la multitud, una espectadora en una ceremonia, celebrada en mi propio patio trasero. Sonreí, aplaudí y me sentí totalmente invisible. El universo tiene un cruel sentido de la ironía. Esa misma semana, yo había ganado un premio nacional en una feria de ciencias. Mi proyecto, un complejo algoritmo criptográfico, había sido reconocido como uno de los más prometedores del país. Recuerdo sostener el premio en mis manos, un pesado metal bañado en oro con una cinta gruesa. Durante unas horas me permití sentir un destello de esperanza. Quizás esto, pensé, sería suficiente. Esa noche encontré a mi padre junto a la chimenea. Leyendo el Wall Street Journal, me acerqué a él con cautela, como un niño que ofrece un dibujo, con el corazón latiendo con desesperada necesidad de su aprobación. «Papá, ganen», dije, mi voz apenas un susurro. Extendí la medalla. Él la tomó, sin levantar la vista del periódico. Miró el grabado intrincado, su expresión inmutable. «Buen trabajo, cariño», murmuró. Palabras automáticas, carentes de verdadera calidez. Me la devolvió y luego dobló el papel. Estaba pensando que Ethan va a necesitar un régimen serio de entrenamiento físico para prepararse para el verano en la academia, dijo. Y así, el momento terminó. El tema, como siempre. Volvió a ser Ethan la medalla de oro en mi mano. De repente se sintió pesada, no por el peso del logro, sino por el peso muerto de la decepción. Su brillo parecía apagarse bajo las luces fluorescentes de nuestra sala. Más tarde esa noche, sola en mi habitación, abrí una vieja caja de madera, donde guardaba cosas olvidadas, baratijas de la infancia, cartas viejas. Puse la medalla dentro, anidándola entre un maíz seco y $1 de plata de mi abuelo. Y cerré la tapa. Se convirtió en un secreto que guardé del mundo. Un recordatorio silencioso y doloroso de que mis victorias, por significativas que fueran en mi propio mundo, eran simplemente invisibles en el suyo. Esa sensación de invisibilidad se cristalizó unos años después. En la noche en que les conté mi propia elección de carrera, había reunido todo mi coraje para anunciar que había sido aceptada en el programa de inteligencia naval. Mi padre apagó la televisión. Su rostro endureciéndose en la máscara de desaprobación que conocía tan bien, me miró a través de la mesa de café, su silencio más intimidante que cualquier grito. «No es inteligencia», dijo finalmente, la palabra sonando como un insulto en su lengua. «Eso es un rol de apoyo, Sofía. Es para personas que no pueden estar en combate. La familia Hayes no son personal de apoyo». Mi madre, siempre la pacificadora, intervino con una sonrisa conciliadora. «Ahora», David dijo suavemente, poniendo una mano en su brazo, «tal vez sea más seguro para ella de esa manera». Sus palabras estaban destinadas a consolar, pero fueron una daga. Más seguro para ella. La implicación era clara: yo era débil, frágil, necesitaba protección. No apta para el verdadero y glorioso peligro para el que nacieron hombres como mi padre y mi hermano. No veían mi elección como estratégica, como un tipo diferente de guerra librada con intelecto y análisis. Solo la veían como una desviación.
del camino de la gloria que habían trazado, un silencioso fracaso para mantener la tradición familiar. Sobre esa base se construyó toda mi carrera. Su desprecio fue el combustible. El resentimiento silencioso y ardiente de 1000 pequeños cortes forjó en mí una resolución que ellos jamás podrían entender, y mi familia piensa que juego con hojas de cálculo. Me imaginan en una oficina gubernamental estéril, un cubículo beige, mi mayor desafío diario, un atasco de papel en la impresora. La amarga ironía es que no están del todo equivocados sobre la parte estéril, simplemente no tienen idea de lo que esa esterilidad realmente contiene. No saben nada del lugar que llamamos el tanque, una instalación fortificada enterrada profundamente bajo tierra, protegida de cualquier forma de espionaje electrónico. El aire es frío, reciclado, y lleva el bajo zumbido constante de poderosos servidores. No hay ventanas. La única luz viene de una gigantesca pared curva de pantallas frente a mí, un mosaico de mapas brillantes, transmisiones de drones y líneas en cascada de código. Esta era mi oficina. Este era mi campo de batalla, hermana. Recuerdo una noche, en particular un martes, que se desangró en miércoles. El aire en el tanque estaba cargado de atención. Casi podía saborearla. Estábamos coordinando un rescate de rehenes de alto riesgo en el Mar Rojo. Un petrolero civil había sido abordado por piratas y una docena de vidas pendían de un hilo. Mi equipo de analistas me enviaba flujos de datos, en un ritmo tranquilo y enfocado, sus voces bajas y constantes en mi auricular. Mi trabajo era ver todo el tablero, conectar los puntos más rápido que nuestro enemigo. Vipe 1, confirme ubicación del objetivo, está a 2 millas, dije en mi auricular, mi voz calmada sin delatar la adrenalina que bombeaba por mis venas. En la pantalla principal, una imagen térmica satelital mostraba a un grupo de firmas de calor en la cubierta del petrolero. Igaldai, dame resolución térmica en el puente. Necesito un conteo de personal. La imagen se enfocó. 7 hostiles, 12 rehenes apiñados. Las vidas de un equipo SEAL dependían de mis próximos comandos, de mi capacidad para procesar y predecir. Esto no era una hoja de cálculo. Era una partida de ajedrez de alto riesgo, donde los peones eran vidas humanas y yo la que movía las piezas más importantes sobre el tablero. Fue en ese momento de máxima concentración, cuando estaba a punto de dar luz verde, que mi celular personal, guardado en el bolsillo, vibró. Fue una intrusión chocante y indeseada desde otro mundo. Por un instante consideré ignorarlo. Pero el protocolo es el protocolo. Lo saqué. Era un mensaje de Ethan. En la pantalla pequeña brillaba una señal de ignorancia casual desde un mundo lejano. ¿Disfrutando el fin de semana en DC? Visitando museos, apuesto. No te esfuerces demasiado con esos informes, hermana. Leí las palabras y una ola fría y amarga de ironía me invadió. Aquí estaba yo, en una lucha de vida o muerte contra traficantes armados, mi mente al límite absoluto, y, en su mundo, yo era su aburrida hermana mayor, una turista en mi propia vida, ahogada en papeleo. El apodo condescendiente hermana fue como un último giro del cuchillo. Respiré, mis dedos apretando el teléfono por un segundo antes de presionar el botón de apagado. Sumiendo la pantalla en la oscuridad, lo guardé. De nuevo en mi bolsillo, mi enfoque volvió a la pared de pantallas, mi voz emergiendo más fría y aguda que antes. En espera. Vipe 1, lo ordené. Mis ojos captaron un destello de movimiento en una transmisión secundaria. Un pequeño bote pesquero sin luces se acercaba al petrolero por la popa. No estaba en ninguna carta marítima, era un fantasma. Alguien. Igaldai, enfócate en ese bote, dije. La imagen térmica se acercó. El bote estaba frío, pero las figuras dentro no. 6 firmas de calor más armadas. Una emboscada. Esperaban que los SEAL abordaran. Vipe 1, aborten mi voz. Cortó el silencio del tanque. Repito, aborten la entrada. Tienen una fuerza hostil secundaria acercándose por detrás. Los están llevando a una trampa mortal. Una ola de alivio silenciosa y profunda recorrió la sala cuando el equipo SEAL confirmó las nuevas órdenes. Mi análisis en ese instante les había salvado la vida. Horas después, a las 3 de la mañana, finalmente regresé a mi departamento vacío en Washington, D.C. La adrenalina se había desvanecido, dejando un cansancio profundo hasta los huesos. Las luces de la ciudad titilaban a través de mi ventana, una galaxia de desconocidos, ninguno de los cuales sabía lo que acababa de suceder en la oscuridad al otro lado del mundo. Caminé hacia el mueble de licores, mis movimientos pesados, y serví generosamente 2 dedos de Bourbon de Kentucky en un vaso pesado, sin hielo. Me paré junto a la ventana, girando el líquido ámbar. El silencio de la habitación, en marcado contraste con el caos controlado de mi trabajo. Pensé en los hombres de Vipe 1. Compañeros cuyos rostros nunca vería, cuyo agradecimiento nunca escucharía. Pensé en la cadena de victorias atribuidas a fuentes anónimas de inteligencia,
La soledad era el precio de este poder silencioso. Mi familia pensaba que solo movía papeles, no tenían idea de que esos papeles contenían el destino de naciones, que la tinta de mi pluma podía mover ejércitos y cambiar el equilibrio de poder. Ellos veían un trabajo de escritorio. Yo veía un tablero de ajedrez global y hacía mucho había aceptado los términos de mi servicio. Acepté la soledad, el secreto, el peso aplastante de todo. Porque la misión siempre era más importante que un ego herido. La esperanza llegó, cuando menos la esperaba, no en un estallido de gloria, sino en la quietud de una oficina en un rincón del Pentágono. Olor a cuero gastado, libros viejos y café recién hecho, 2 días después de la operación en el Mar Rojo, 2 días después de que el mensaje de texto de Ethan cortara la tensión del tanque. Fui llamada por el general Miller, él era mi oficial al mando, un general de 4 estrellas con reputación de ser tan brillante como duro. Su oficina daba al PTOAC y las paredes no estaban cubiertas de medallas, sino de mapas y fotografías de él con soldados en el campo. Me hizo señas para que me sentara mientras caminaba hacia una máquina de café que zumbaba suavemente en un rincón. Centinela, te ves exhausta, Sofian dijo, de espaldas a mí. Su uso de mi nombre de pila era inusual, señal de que esto no era un informe formal. Se dio la vuelta y me entregó una pesada taza de cerámica llena de café negro humeante. Fue un gesto simple, pero en el contexto de mi vida se sintió monumental. Se sentó detrás de su gran escritorio de caoba y me miró, su mirada directa y penetrante, pero completamente libre de juicio, era el tipo de mirada que te hacía sentir vista, realmente vista. No solo como subordinada o conjunto de habilidades, sino como persona. Salvaste 12 vidas la otra noche, afirmó, con voz grave y constante, y las vidas de todo el equipo SEAL. El informe oficial no llevará tu nombre por razones obvias, pero yo lo sé y el presidente lo sabe. Se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos sosteniendo los míos. Deberías estar orgullosa de eso. Lo miré fijamente, el calor de la taza filtrándose en mis manos frías. Por un momento no pude hablar. En mi mundo, el elogio era un idioma extranjero, el concepto de ser vista por lo que hacía, en lugar de por lo que no lograba ser, era tan ajeno que mi mente luchaba por procesarlo. Sentí que se formaba una grieta en la fachada helada que había construido tan cuidadosamente a mi alrededor. No era la hija del capitán Hayes. No era la hermana opacada de Ethan. En esa habitación, con ese hombre, solo era Sofía, y por primera vez en mucho tiempo. Eso se sintió suficiente. Luego dejó que el silencio colgara un momento para dejar que sus palabras calaran, y continuó. Los jefes conjuntos han estado discutiendo la operación Blackwater. Ha pasado suficiente tiempo. Creemos que partes pueden ser desclasificadas. Parpadeé, mi mente acelerada. La operación Blackwater era mi obra maestra. Una campaña de inteligencia de varios años que desmanteló una red global de financiamiento terrorista. Era el trabajo del que más orgullosa estaba, y estaba enterrado bajo capas de la más alta autorización de seguridad. La decisión ha sido tomada, dijo, con una leve sonrisa tocando las comisuras de sus labios. Es hora de que empecemos a reconocer a nuestros héroes en las sombras. El Departamento de la Marina te ha nominado oficialmente para la medalla al servicio distinguido. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. La medalla al servicio distinguido era uno de los honores más altos, no relacionados con combate. Un reconocimiento reservado para oficiales superiores que demostraban un servicio excepcionalmente meritorio en posiciones de gran responsabilidad. Quedé atónita, sin poder decir palabra. Él comenzó a hablar de mi carrera, mencionando operaciones específicas, éxitos estratégicos y avances analíticos, logros que había guardado bajo llave en archivos clasificados. Logros que, incluso yo casi había olvidado, en el incansable giro de la siguiente misión. Él vio el panorama completo. Todo el tapiz de mi carrera, no solo los hilos desconectados y sin sentido que mi familia percibía. Una emoción desconocida se hinchó en mi garganta. Por impulso, impulsada por la inesperada seguridad de ese espacio, me escuché confesar lo que nunca había dicho. Señor, dije, con voz apenas un susurro. Mi propia familia piensa que tengo un trabajo de escritorio, que solo muevo papeles. Esperaba un gesto de simpatía, quizás una mirada de lástima. En cambio, el general Miller se recostó en su silla y soltó una carcajada profunda y retumbante. No era una risa de burla, sino una de puro y auténtico deleite. De alguien que apreciaba una gran ironía cósmica en un trabajo de escritorio. Rió a carcajadas, sacudiendo la cabeza incrédulo. Bueno, entonces se inclinó hacia adelante otra vez, sus ojos brillando con una idea repentina y brillante. En ese caso, creo que deberíamos darles la mayor sorpresa de sus vidas. Hizo una pausa, dejando que la idea tomara forma. Como un maestro estratega viendo un nuevo movimiento en el tablero. La ceremonia de premios de tu hermano es el próximo mes, ¿verdad? En Anépalista sentí, confundida. ¿Y qué tan poético sería?
dijo, su sonrisa ensanchándose, reconocer a dos de los hijos del capitán Hayes el mismo día. Por dos formas muy diferentes pero igualmente vitales de servicio a esta nación. Sus palabras aterrizaron en el paisaje silencioso y desolado de mi esperanza, y una idea audaz y salvaje echó raíces en mi mente, el pensamiento de que mi verdad, mi verdadera historia, finalmente podría salir a la luz, no por mis desesperadas explicaciones, sino por el reconocimiento oficial indiscutible de la Marina de los Estados Unidos. La idea era aterradora y embriagadora a la vez. La semilla de esperanza que el general Miller había plantado se sentía frágil, un delicado brote verde en el suelo árido de mi corazón. Pero mi memoria, una jardinera mucho más cínica y experimentada, conjuró de inmediato el fantasma del último 4 de julio. Un día que servía como un recordatorio perfecto y asfixiante de por qué esa esperanza era algo peligroso de albergar. La escena se repite en mi mente como una película casera desgastada. Un cuadro de perfección estadounidense por excelencia, el patio trasero de mis padres, en los suburbios de Virginia. Cargado con el olor ahumado y sabroso de hamburguesas y hot dogs chisporroteando en la enorme parrilla de gas de mi padre. La bandera americana, la vieja gloria misma, ondeando orgullosa desde un asta en el porche. Una gran hilera azul coleman sudando bajo el sol de la tarde. Llena de latas de Miller Lite y Coca-Cola. Era una pintura perfecta al estilo Rockwell de familia y patriotismo.y. Como siempre, yo era solo parte del paisaje de fondo, un detalle para que la composición se sintiera completa. El verdadero foco. El sol, alrededor del cual nuestro sistema solar familiar estaba obligado a orbitar, era Ethan. Él mandaba en la recién barnizada terraza con una cerveza en la mano, cautivando a la audiencia con un relato de su último despliegue en el Golfo Pérsico. Era una buena historia, debí admitir, llena de motores rugientes. Tensas confrontaciones y decisiones en fracciones de segundo. También era aproximadamente un 80% ficción. Lo sabía porque había leído el informe oficial posterior a la acción. Un documento tan clasificado que su existencia era secreta. Sabía que, en el evento real, él era un personaje secundario, un oficial competente que hizo su trabajo, pero allí, en su escenario, bajo la mirada adoradora de nuestro padre, se había dado el papel protagónico en mi papá. Con el rostro iluminado por un orgullo vicario casi doloroso de observar, asentía y aportaba detalles técnicos sobre las especificaciones del F-18 o los protocolos del grupo de portaaviones, dando peso autoritario a la narrativa exagerada. Era una obra de teatro, una cansada y predecible obra que habían estado representando toda mi vida, y yo era, como siempre, la audiencia involuntaria, obligada por sangre a aplaudir la función. Sabía que era una farsa. Más tarde, mientras mi padre y Ethan debatían acaloradamente sobre el gasto militar, mi madre me atrapó del brazo con un agarre suave pero firme. «Ven a ayudarme un momento en la cocina», querida, dijo, su voz brillante y conspiradora. Este era su movimiento característico, una invitación amable a un espacio privado para una crítica no tan amable. En la frescura de la cocina, sacó un gran bol de ensalada de papa del refrigerador, dándome la espalda mientras lo echaba con el papel plástico. «Verás, Jessica, allá afuera», empezó, tono cuidadosamente casual. «Ella simplemente sabe cómo cuidar a Ethan, le hace la vida muy fácil cuando está en casa, es un verdadero regalo, ¿sabes?». Se giró hacia mí. Y su sonrisa fue una máscara cuidadosamente construida de preocupación maternal que no llegaba del todo a sus ojos. «Una carrera es algo maravilloso, Sofía, estamos muy orgullosos de ti, por supuesto, pero no debes olvidar tu propia felicidad». Me preparé. Sabía lo que venía después. Mi amiga Keral, del club de lectura, su hijo Mark es cirujano ortopédico, muy exitoso, muy apuesto. Y finalmente está soltero otra vez. Solo estaba pensando. Dejé que sus palabras me envolvieran, cada una, un pequeño dardo perfectamente dirigido. No se trataba de mi felicidad. Era un juicio, era una declaración firme y silenciosa de que mi vida, la que había sacrificado y por la que había luchado, la que había construido meticulosamente en las sombras, estaba fundamentalmente incompleta. En mi carrera, a sus ojos, no era una fuente de orgullo o realización, sino un marcador temporal, una sala de espera para el único evento que realmente importaba en la vida de una mujer, el matrimonio. No era un éxito, era un problema a resolver. Un cabo suelto que atar con un lazo matrimonial ordenado y con un doctor. Eso es muy considerado. De tu parte, mamá, dije, mi voz perfectamente equilibrada, testimonio de años de práctica, pero soy feliz. La mentira se sentía delgada y frágil en el aire entre nosotras. Cuando volvimos al patio, el sol comenzaba su lento descenso, proyectando largas sombras dramáticas sobre el césped de Ethan. Ya con 3 cervezas, era más ruidoso. Su confianza amplificada por el alcohol y la audiencia aduladora. Me vio, con una carcajada estruendosa. Me lanzó un brazo pesado y familiar sobre los hombros.
Su gesto fue un preludio a un ataque disfrazado de afecto fraternal. Oye, hermanas, dijo, su voz demasiado jovial. He querido preguntarte, hizo una pausa para el efecto dramático. Cuando vas a pedir un traslado a un puesto de verdad, la pregunta cayó en el círculo de repente silencioso como una granada. Quiero decir, continuó. Ya sea por ignorancia o indiferencia ante la tensión repentina, a un lugar donde realmente puedas hacer la diferencia. Debe ser bastante aburrido estar todo el día en el Pentágono, moviendo papeles. Y ahí estaba, la anual desestimación pública de toda mi vida. Frente a todos había reducido mi carrera, mis sacrificios, mis victorias secretas y mis aplastantes responsabilidades a nada. Una pérdida de tiempo aburrida e insignificante. No solo hacía una pregunta, dictaba un veredicto. Lo sentí entonces. Un muro de hielo comenzando a formarse, alrededor de mi corazón. Un mecanismo de defensa que había perfeccionado durante décadas. Empezó en mi núcleo y se extendió hacia afuera, una barrera fría y cristalina contra la cruel sonrisa casual de sus palabras. Por fuera. Mantuve mi propia sonrisa en su lugar. Una expresión educada, plácida y absolutamente vacía. Me gusta mi trabajo, Ethan, dije, mi voz una perfecta imitación de calma, pero por dentro, detrás de ese muro. Sentí un cambio fundamental del hielo que durante años había sido solo un escudo. Ahora se estaba convirtiendo en otra cosa, se hacía más alto. Más grueso, ya no era solo una defensa, se estaba convirtiendo en una fortaleza y sabía con una certeza que me helaba hasta los huesos que estaba muy cerca de alcanzar su punto máximo. ¿Alguna vez han tenido un momento en que el tiempo parece desacelerarse? Cuando el mundo se reduce a un solo punto hiperconcentrado de humillación, ese era yo, parado en la puerta, con las palabras corteses y despectivas del guardia flotando en el aire. Señora, voy a tener que pedirle que se aparte. Y es esa cortesía lo que lo hace peor. ¿No es así? El tono profesional y desapasionado, que dice, esto no es personal, solo estoy haciendo mi trabajo, cuando todo en la situación se siente profundamente, dolorosamente personal. Mis pies se sentían como si estuvieran cementados al asfalto. Era un espécimen en un zoológico, creado por mi propia familia, atrapada bajo el foco de su crueldad casual. Entonces, a través del aire denso y sofocante, surgió un nuevo sonido, el ronroneo tranquilo y confiado de un motor que solo encuentras en una berlina negra asignada por el gobierno. El auto se detuvo junto a nosotros y cuando se abrió la puerta trasera, emergió el general Miller. Estaba en su uniforme de gala completo y bajo el brillante sol de la mañana, las 4 estrellas en cada uno de sus hombros parecían arder con luz propia. Reconoces a un líder cuando ves uno. Está en cómo se para, en la forma en que examina una escena con una sola mirada abarcadora. Él me vio congelada, vio al guardia confundido y vio a mi familia observando desde la distancia. Y hizo caso omiso de ellos como si fueran parte del paisaje. Su enfoque fue un rayo láser dirigido directamente hacia mí. Y cuando sonrió, fue con una calidez genuina que derritió una fracción del hielo alrededor de mi corazón. Ahí estás. Almirante Hayes, dijo, su voz con una autoridad fácil que podría comandar flotas. Estábamos a punto de enviar un equipo de búsqueda. Las palabras no solo rompieron el silencio. Lo destrozaron, Almirante Hayes, y casi se podía ver físicamente los engranajes girando y luego desarmándose en la cabeza del joven suboficial. La máscara severa de profesionalismo no solo se resquebrajó, se desintegró, su rostro pasó por una serie de emociones con velocidad cómica. Primero confusión, luego comprensión creciente. Y finalmente una ola de pánico crudo y sin adulterar. Su piel palideció. Había estado a segundos de expulsar físicamente a un oficial de bandera, un contraalmirante, de un evento de la Academia Naval. Él sabía, y yo sabía, que en el rígido e implacable mundo de la jerarquía militar, acababa de mirar al abismo de su propia carrera de almirante. Señora, mis más profundas y sinceras disculpas, tartamudeó. Su cuerpo reaccionando en un saludo tan rígido que fue un milagro que no se dislocara el hombro. Prácticamente se lanzó hacia los controles de la puerta, abriendo la barrera con una urgencia desesperada y frenética. Y es increíble lo que un título puede hacer. ¿No es así? El primer sabor chocante de un poder que había ganado en las sombras ahora estaba a plena exhibición bajo el sol. El general Miller colocó una mano ligera y guía en mi codo. Se inclinó, y su voz fue un murmullo bajo y protector solo para mis oídos. ¿Estás bien, Sofía? Necesito ir a hablar con ellos. Entonces mi mirada se desvió más allá de su hombro, hacia las 3 personas que eran mi sangre. Estaban mirando con la boca ligeramente abierta. Con ese aspecto que has visto antes, seguro, la expresión de desconcierto total y boquiabierto cuando el mundo tal como lo conoces acaba de voltearse completamente. La vieja Sofía, el fantasma de la chica que pasó su vida desesperada por un pedazo de su aprobación, gritaba dentro de mí para decir, sí, ve allá, haz que te vean. Haz que entiendan.
Pero esa chica había muerto en ese mismo lugar. Apenas unos minutos antes y miré de nuevo al general, la fortaleza de hielo alrededor de mi corazón ahora completa. Sacudí la cabeza con decisión una sola vez. Mi voz al hablar fue calmada y más fría que el aire reciclado en el tanque. No será necesario, general. Gracias. Dejé que mis ojos recorrieran a mi familia por última vez. Tenía la sensación de que ellos lo entenderían por sí mismos hoy. Este era el momento, la encrucijada, no les daría la satisfacción de un enfrentamiento. Les negaría la oportunidad de prepararse, recalibrar, de armar una nueva actuación de orgullo fingido y, conmoción, quería ver sus reacciones sin filtro. Quería observarlos procesar la verdad sin ayuda de mi parte. Como desee, almirante, dijo el general Miller, y la mirada en sus ojos era de puro y auténtico respeto. Vi que se enderezaba y, con su mano todavía firme y de apoyo en mi codo, comenzó a escoltarme a través de la puerta. No solo me acompañó, me guió con propósito por un camino directo hacia los asientos VIP reservados al frente. Nuestra ruta nos llevó justo frente a la fila donde estaba mi familia. Mantuve la barbilla en alto, los ojos fijos hacia adelante, en el podio, en la bandera, en mi futuro. No les dediqué ni una sola mirada, pero sentí sus ojos sobre mí como una fuerza física. Al pasar, lo escuché, un susurro ahogado e incrédulo de mi padre a mi hermano almirante, y esa única palabra, pronunciada con un tono de absoluta incredulidad por el hombre que había despreciado toda mi vida. Fue la última gota que resonó, una vida entera de desprecios pasó por mi mente, el premio ignorado, las bromas condescendientes, la interminable alabanza efusiva por el verdadero servicio de Ethan, cada momento de sentirme invisible, de que me dijeran que no era suficiente. Todo llegó a un punto culminante en esa pregunta susurrada. La última gota había caído. El vaso no solo estaba lleno, se había roto. Porque hoy no se trataba de pedir su aprobación. Ese barco había zarpado hace mucho. Y finalmente estaba soltando la cuerda. Hoy se trataba de obligarlos a enfrentar la verdad que tan cómodamente, tan cruelmente, habían elegido ignorar. Mi silencio había terminado. Pero mi respuesta no se pronunciaría, se vestiría. Estaba en las 2 estrellas plateadas que brillaban en cada uno de mis hombros. El general Miller me condujo a una sala de espera privada escondida, detrás del escenario principal. Un santuario tranquilo lejos de la multitud creciente. La habitación era sencilla, amueblada con unos pocos sillones de cuero y una mesa pequeña con una jarra de agua con hielo. Me dio un asentimiento comprensivo. Tómese un momento, almirante. La ceremonia comienza en 15 minutos, luego cerró la puerta, dejándome sola con mis pensamientos y los sonidos apagados y lejanos de la banda de metales afinando afuera. Me acerqué al espejo de cuerpo entero. En la pared opuesta, la mujer que me devolvía la mirada era una extraña, y sin embargo más yo misma que nunca. Había una energía nerviosa vibrando justo bajo mi piel. La adrenalina familiar que llega antes de una operación importante de esto no era diferente. Era una maniobra estratégica, una que requería preparación. Cuidadosa y deliberada, mis manos se movían con precisión entrenada. Me quité el abrigo beige, la armadura civil que había llevado tanto tiempo, lo doblé cuidadosamente y lo puse en una silla. Allí yacía, suave y arrugado, el símbolo de la persona que solía fingir ser un fantasma. Y debajo estaba el uniforme impecable y crujiente de la Marina de los Estados Unidos. El uniforme de gala blanco. Tomé un momento para ajustar el talle, alisando la tela sobre mis hombros. Luego, de una pequeña caja forrada de terciopelo que saqué de mi bolso, extraje mis insignias de rango, 2 estrellas plateadas para cada charretera. Estaban frías y pesadas en la palma de mi mano. No se trataba solo de vestirse para una ceremonia. Esto era un ritual silencioso y personal. Con movimientos lentos y metódicos, fijé las estrellas a mis hombros. Cada clic del alfiler al encajarse fue un sonido decisivo, una confirmación final. Un clic. Esto es ¿quién soy? Clic. Esto es lo que he ganado. Ya no era solo Sofía Hayes, la hija callada. Era la contraalmirante Hayes, una oficial de bandera en la marina más poderosa del mundo. Me estaba vistiendo con la verdad cuando salí de la sala de espera y regresé a la sección VIP designada. La atmósfera había cambiado. Los asientos se llenaban, un mar de uniformes y atuendos formales, unos pocos oficiales superiores, un vicealmirante que conocía del Estado Mayor Conjunto y un general del Cuerpo de Marines me vieron y sus rostros se iluminaron con reconocimiento genuino. Ahí está la almirante Hayes, dijo el vicealmirante, extendiendo su mano. He oído que, finalmente están desclasificando Blackwater. Una obra fenomenal. Felicitaciones y más que merecido. Sofía del general de Marines añadió con una sonrisa áspera pero aprobatoria. Tú y tu equipo los dejaron en ridículo. Les debemos una por eso. En cada apretón de manos, en cada palabra de elogio de estos hombres,
hombres que entendían los sacrificios, que hablaban el mismo idioma de servicio y estrategia. Sentí como si pusieran un ladrillo en los cimientos de mi confianza, que era un contraste marcado, casi doloroso, con las miradas frías y confundidas que podía sentir viniendo desde la sección de invitados. Mi familia no me conocía, pero estas personas, mis pares, mis colegas, sí, su respeto era un escudo. Un muro sólido e impenetrable de validación, que llevaría conmigo a la batalla que tenía por delante. Tomé mi asiento asignado junto al general Miller, con la espalda recta y las manos descansando calmadamente en mi regazo. Entonces me permití sentirlo, el peso de sus miradas, desde el otro lado del pasillo. No necesitaba mirar para saber que me observaban, podía sentir la intensidad, una mezcla de incredulidad y una creciente y pánica confusión. Podía imaginar la escena perfectamente, mi padre inclinándose, susurrándole urgentemente a mi madre abanicándose con el programa de la ceremonia, con los ojos muy abiertos por el impacto, y Ethan. Podía sentir su mirada sobre todo. Era un haz de desconcierto ardiente y enfocado. Estaría mirando las 2 estrellas plateadas en mis hombros, la verdad imposible e incomprensible de ellas. En su mente, las cuentas no cuadrarían, la hermana que había burlado apenas una hora antes, la aburrida que movía papeles. Llevaba un rango que a la mayoría de los hombres les toma toda una vida alcanzar, si es que alguna vez lo lograban. Lo miré por una fracción de segundo a través de la multitud, ofreciéndole nada más que un asentimiento calmado, educado, casi imperceptible. Luego volví mi atención al escenario y el juego había comenzado, pero por primera vez en toda mi vida. No era un peón sacrificado por el bien del rey. Hoy era la reina y estaba a punto de dar jaque mate a todos. Mi silencio ahora era más poderoso que cualquier argumento que pudiera presentar, era la calma antes de la tormenta. La suave inhalación antes de que la verdad fuera finalmente pronunciada. En voz alta, el maestro de ceremonias, un capitán con una voz tan suave como el latón pulido, subió al podio, ahora, la presentación de la medalla de reconocimiento de la Marina y el Cuerpo de Marines al teniente Ethan Hayes. Por servicio meritorio en apoyo a operaciones de combate, observé en silencio, en primera fila. Mientras mi hermano se levantaba de su asiento, se movía con la confianza fluida e inquebrantable de un hombre que nunca tuvo que cuestionar su lugar en el mundo. Un hombre que pasó toda su vida siendo llamado el héroe de cada historia, ascendió al escenario. Aceptó su medalla con una humilde inclinación practicada de cabeza y se dirigió al micrófono como si hubiera nacido para estar bajo el reflector, que ahora lo bañaba con un resplandor dorado. Su discurso de aceptación fue impecable, una clase magistral en encanto y piedad filial. Agradeció a la Marina por el increíble honor, a sus oficiales al mando por su liderazgo firme. Luego dirigió su mirada carismática hacia nuestra familia. Quiero agradecer a mi padre, el capitán David Hayes, dijo, su voz resonando con una sinceridad capaz de mover montañas. Por enseñarme lo que significa ser un guerrero, por mostrarme el camino del deber, el honor y el coraje. Sonrió a mi madre con una sonrisa cálida y afectuosa, y a mi madre Margaret por su apoyo interminable y sus oraciones. Luego lanzó un sutil y encantador guiño a su esposa. Y por supuesto, a mi hermosa esposa Jessica, por ser mi roca, mi ancla en cada tormenta. Hizo una pausa, un truco de artista, dejando que el peso de su gratitud se posara sobre la sala. Sus ojos recorrieron la audiencia, como un rey que observa a su corte. Por una fracción de segundo, su mirada pasó directamente sobre mí, sentada en la primera fila de la sección VIP. No hubo reconocimiento ni emoción. Ni siquiera un destello de reconocimiento, fue como si estuviera mirando un mueble, a un extraño, a un asiento ocupado. Luego continuó, concluyendo su discurso con un último floreo patriótico que le valió un aplauso atronador y sostenido. Nunca mencionó mi nombre, esa omisión, muy pública y muy deliberada, frente a cientos de sus pares y los líderes más respetados de nuestra nación. Fue su declaración final y definitiva: tú no existes. Fue un corte más profundo que cualquier insulto privado podría ser. Fue un borrador en un registro público. Una declaración final de mi irrelevancia. Mientras él se retiraba del escenario, bañándose en la adoración, sentí el último débil destello de cualquier sentimiento fraterno extinguirse dentro de mí, dejando atrás nada más que una fría y dura claridad. Y cuando los aplausos finalmente cesaron, el general Miller no volvió a su asiento. En cambio, con un propósito silencioso que inmediatamente atrajo todas las miradas en la sala, caminó hacia el podio del auditorio entero. Hace un momento lleno de sonido, cayó en un silencio expectante y repentino. Un general de 4 estrellas, saliéndose del guión, era en sí mismo un evento. Damas y caballeros, comenzó. Su voz dominando el aire, un retumbo bajo que no necesitaba amplificación para alcanzar los rincones más lejanos del salón. Tenemos una edición especial no programada a la ceremonia de hoy.
Un reconocimiento que, por razones supremas de seguridad nacional, se ha mantenido en secreto para el público hasta este preciso momento. Un murmullo bajo y curioso recorrió la multitud. Vi a Ethan, ya de regreso en su asiento, inclinarse y susurrar a mi padre, una ceja fruncida con confusión. El general Miller continuó sus palabras, pintando una imagen vívida para la audiencia cautivada. A menudo, y con razón, honramos a los héroes que podemos ver, los combatientes en las líneas del frente, los pilotos en el cielo, los marineros en el mar, pero hay otro tipo de héroe, uno que sirve en las sombras más profundas del mundo, cuyas victorias no se miden en territorios ganados, sino en tragedias evitadas, en vidas salvadas. Su campo de batalla es una red global de susurros, datos y secretos. El aire estaba ahora cargado de anticipación, la audiencia se inclinaba hacia adelante en sus asientos, completamente bajo su hechizo. Hoy tronó el general, su voz resonando con un orgullo feroz. Tenemos el honor distinto de reconocer finalmente al comandante de la ahora desclasificada Operación Blackwater, una de las operaciones de inteligencia más exitosas y críticamente importantes en la historia moderna de la Marina de los Estados Unidos. Pude oír la voz de mi padre, ronca y confusa, atravesando el pasillo. Blackwater. ¿Qué diablos es Blackwater? Entonces la mirada del general Miller se elevó de la multitud, recorrió la sala hasta posarse directamente en mí. Sostuvo mi mirada, un foco humano, y una pequeña sonrisa casi imperceptible tocó sus labios. Damas y caballeros, es un profundo honor y un privilegio personal invitarla al escenario, la contraalmirante Sophia Hayes. Y por un instante, un latido solitario, no hubo nada. Un silencio absoluto y ensordecedor, el mundo pareció suspenderse en un universo de incredulidad atónita. Y, entonces, como un incendio forestal, una ola de susurros recorrió el auditorio. Contraalmirante Hayes, dijo contraalmirante. Me levanté de mi asiento y al hacerlo, ocurrió algo extraordinario, algo hermoso. Cada persona uniformada en esa sala, desde el más joven en las filas traseras hasta los capitanes y generales más condecorados al frente, se puso de pie al unísono. No fue planeado ni coordinado, fue un reflejo nacido del instinto, del protocolo y de una disciplina arraigada de toda una vida. Fue respeto. Una ola en cascada de uniformes blancos y azules de pie en silenciosa y atónita deferencia, excepto por 3 personas. Mi familia permaneció sentada, congelada en sus sillas, como si una gorgona los hubiera convertido en piedra. Eran una pequeña isla aislada de shock en un vasto mar creciente de honor. El rostro de mi padre era una máscara de pura incredulidad con la boca abierta, la mano de mi madre estaba apretada contra su boca, sus ojos abiertos en un horror creciente casi teatral. Y Ethan, el rostro de Ethan estaba pálido, el chico dorado y confiado, bronceado, había desaparecido, reemplazado por un tono pálido, enfermizo, casi verdoso. Caminé hacia el escenario, cada paso firme, deliberado y confiado. Sentía el peso de mi propio poder, la inmensa y silenciosa autoridad que había llevado en secreto por tanto tiempo. Ya no era una sombra, caminaba hacia la luz. En el escenario, el general Miller tomó la medalla al servicio distinguido de su caja forrada de terciopelo y mientras me la colocaba en el uniforme, se inclinó y con voz baja, solo para mí, susurró: es hora de contar tu historia, almirante. Se volvió hacia el micrófono. Pero no leyó simplemente la fría citación oficial, contó la historia. Habló de la contraalmirante más joven en la historia naval moderna, un fantasma que había comandado una red global de inteligencia desde las partes más profundas del mundo en las sombras. Habló de victorias estratégicas que habían evitado guerras regionales, de inteligencia que había salvado directamente las vidas de más de 5.000 civiles en un solo año. Pintó la imagen de un nuevo tipo de guerra, luchada no con armas, sino con intelecto, y entonces dio el golpe devastador y perfectamente dirigido. Justo el año pasado, dijo, con voz llena de énfasis y propósito. Fue la inteligencia accionable recopilada y analizada en tiempo real por la unidad del almirante Hayes lo que directamente salvó a un destructor estadounidense de una emboscada catastrófica y coordinada, con misiles antibuque en el Golfo Pérsico. Dejé que mis ojos se deslizaran desde el general, desde la multitud que aclamaba, hasta mi familia, y vi la verdad detonando en sus rostros. Mi padre parecía haber recibido un golpe físico, su cuerpo rígido, sus ojos viendo algo lejano, reviviendo una historia que nunca conoció. Mi madre soltó un pequeño jadeo ahogado. Sus nudillos blancos, donde la mano estaba presionada contra sus labios. Pero fue el rostro de Ethan el que recordaré por el resto de mi vida. La sangre se le drenó por completo. La confusión desapareció, reemplazada por un amanecer nauseabundo y horripilante de absoluta comprensión. Y él sabía exactamente qué destructor era el suyo. Los aplausos se sintieron como un rugido lejano de océano. De pie,
En ese escenario, con el peso de la medalla, en mi pecho y el respeto de mis pares rodeándome, sentí un sentido de liberación silenciosa y profunda. La batalla había terminado, la verdad había salido a la luz, en la recepción que siguió. En un gran salón lleno del tintinear de copas, y el murmullo bajo de conversaciones importantes, ya no era una sombra. Era un centro de gravedad. Un grupo de congresistas del Comité de Servicios Armados de la Cámara me felicitaban cuando los vi acercarse a mi familia. Se movían juntos como un animal herido. Un grupo cerrado y defensivo. Atravesando la multitud, Ethan iba al frente, su rostro apuesto era una máscara dura y tensa de furia. Mi padre lo seguía, su expresión inescrutable. Una mezcla compleja de sorpresa y algo que aún no podía nombrar. Mi madre iba detrás, aferrada al brazo de mi padre, pálida. Se detuvieron a unos pasos, los congresistas, sintiendo la repentina caída de temperatura. Se disculparon educadamente, Ethan no esperó a que se alejaran para hablar. Contraalmirante Hayes dijo, su voz un siseo bajo y venenoso, escupió el título como si fuera una maldición. Vaya actuación. No es cierto. Mi padre permaneció, en silencio, por primera vez, negándose a encontrar mi mirada. Nos mentiste, continuó Ethan, elevando la voz y atrayendo algunas miradas curiosas. Nos mentiste a todos durante 15 años, nos dejaste creer que no eras nada, un fracaso. Entonces vi al general Miller al otro lado de la sala, captar mi mirada, hizo una señal sutil, casi imperceptible, a uno de sus asistentes. Un joven teniente, comandante Pulcro, apareció junto a mí al instante. Almirante, dijo con voz tranquila, contraponiéndose a la ira creciente de Ethan. Tal vez esta conversación sería más cómoda en la sala de conferencias privada, y él abrió paso. Mi familia no tuvo opción más que seguirlos. El camino por el pasillo alfombrado y silencioso se sintió como una marcha hacia una sentencia final e inevitable. Dentro de la sala de conferencias insonorizada, con la puerta firmemente cerrada. La ira contenida cuidadosamente de Ethan finalmente explotó. ¿Por qué, Nan?, gritó, su voz quebrándose. Comenzó a recorrer el largo de la sala como un tigre enjaulado, los puños apretados a los costados. ¿Por qué nos hiciste eso? Nos convertiste en el hazmerreír, allá afuera te quedaste quieta y me dejaste sermonearte sobre sacrificio, sobre servicio. Te estabas riendo de mí todo el tiempo, ¿verdad? Se giró hacia mí, sus ojos salvajes por un orgullo herido, conocía demasiado bien ese orgullo Hayes, el orgullo del guerrero. Yo estaba en la línea del frente, él gritó. Señalándose el pecho con un dedo, papá estaba en la línea del frente. Nosotros servíamos. Y tú estabas en una maldita oficina con aire acondicionado, jugando a la guerra en una computadora. Tú recibes una medalla más grande que las nuestras juntas. Es una broma. Es un insulto. Sus palabras eran un intento desesperado y frenético de reconstruir el pedestal del que acababa de caer. No estaba enojado porque yo mintiera. Estaba enojado porque yo tenía más éxito que él. Estaba enojado porque mi trabajo de escritorio le había salvado la vida. Lo dejé desahogarse. Dejé que la tormenta de su ego se estrellara contra la fortaleza silenciosa y calmada en la que me había convertido. Caminé hacia la mesa de caoba en la sala de conferencias. Serví un vaso de agua de la jarra de cristal y bebí lentamente. Esperé hasta que sus gritos se convirtieron en respiraciones entrecortadas y pesadas. Solo entonces hablé. Mi voz fue baja, desprovista de emoción, tan plana y calma como un lago. Quieto, nunca me estaba riendo de ti, Ethan, dije, dejando el vaso con un suave clic. Estaba haciendo mi trabajo. Un trabajo que por su propia naturaleza requiere secreto absoluto. Desvié mi mirada de él hacia mi padre. Por primera vez, él me miró a los ojos. ¿Alguna vez me preguntaste sobre los detalles específicos de mi trabajo, papá? Pregunté, mi voz aún tranquila y controlada, ¿o simplemente asumiste que era mover papeles porque no involucraba armas? Me giré hacia mi madre, que ahora lloraba silenciosamente en un pañuelo. ¿Alguna vez me preguntaste si era feliz con mi carrera, mamá? ¿O solo me preguntaste? Cuando me iba a casar, miré de nuevo a todos ellos, el jurado de mi infancia, no les mentí a nadie. Simplemente dejé de intentar explicarme a personas que ya habían decidido que no iban a escuchar. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, un veredicto final y condenatorio. El silencio que siguió fue pesado, absoluto. Mi padre, el indomable capitán David Hayes, pareció encogerse ante mis ojos, bajó la cabeza, y, en ese momento, por primera vez en mi vida, se vio viejo, se vio derrotado. Y justo entonces, el agudo y distintivo timbre de mi teléfono satelital encriptado cortó el silencio. Era un sonido que significaba una sola cosa, el de ver. Ya miré la pantalla y luego a los restos destrozados de mi familia. ¿Tengo que atender esto?, dije, mi voz clara y profesional. Otra vez, era una llamada que no podía perder. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta.
el taconeo suave de mis zapatos resonando en el piso pulido. Me detuve, con la mano en la perilla, de espaldas a ellos, y permití que, un último pequeño fragmento de mi antiguo, yo hablara. Los amo, dije las palabras, sintiéndolas ajenas pero necesarias. Pero no permitiré que me ignoren nunca más, si vamos a tener una relación de ahora en adelante. Será una que comience con respeto, respeto real. Dejé que esas palabras flotaran en el aire un momento. Un último término innegociable de rendición. Piénsenlo bien, añadí, y entonces salí de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de mí. Dejándolos solos en el eco del silencio de la verdad, pasaron 6 meses de pasos cuidadosos y tentativos a lo largo de un mapa recién trazado. Mi ultimátum en la ceremonia no fue una línea de llegada, fue una línea de partida para un tipo diferente de relación. Cuando no estaba segura de que mi familia pudiera seguir el ritmo, entré en la sala de estar de mis padres en una tranquila tarde de domingo. Lo primero que noté fue algo nuevo contra la pared del fondo, un hermoso gabinete de exhibición con puertas de vidrio, hecho de madera de cerezo oscuro. Mi padre estaba allí con un paño suave en la mano, puliendo cuidadosamente el vidrio. Sus propias medallas y las de mi abuelo estaban ordenadamente colocadas en los estantes inferiores. Pero en el centro, en el estante principal, a la altura de los ojos, estaba mi medalla al servicio distinguido de la Marina. La flanqueaba una fotografía en alta resolución, enmarcada, de mí en el escenario en Annapolis, con el general Miller colocándome la medalla en el uniforme. Mi madre entró desde la cocina, llevando un plato con sus clásicas galletas con chispas de chocolate, aún calientes del horno. Me sonrió, una sonrisa verdadera, una que llegaba a sus ojos. Tu padre construyó eso el mes pasado, dijo suavemente. Dijo que era la primera vez que la vitrina familiar de los Hayes contaba toda la historia de servicio. Y no solo la historia de los hombres, ni la historia de combate versus apoyo, sino solo servicio. Fue un pequeño cambio en la redacción, un sutil giro en la narrativa familiar, pero se sintió tan significativo como el movimiento de un continente. Esa noche, la cena fue diferente, el ambiente era más ligero. La actuación habitual había desaparecido, no hubo historias de guerra exageradas ni bravatas. En cambio, mi padre, tras aclarar la garganta, me miró a través de la mesa y dijo: Sofía, comenzó probando el nombre. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en la gestión de personal en el Pentágono? Con tanto civil y oficial de alto nivel, la política debe ser compleja. Y era una pregunta real, nacida de una genuina curiosidad. Más tarde, Ethan habló sobre un nuevo protocolo de análisis de riesgos que estaba implementando en su barco. Es curioso, dijo, sin mirarme del todo. Algunos de los principios siento que los aprendí en alguna parte. Me lanzó una rápida mirada, una sonrisa tímida y casi avergonzada tocando sus labios. Era su manera de reconocer mi mundo, de admitir su valor sin tener que decirlo directamente. Entonces mi madre alzó su copa de vino en un brindis. Su voz clara y firme dijo: no por los hombres de la familia, sino por la fortaleza e inteligencia de todos los hijos Hayes en todas sus formas. Chocamos nuestras copas. La opresiva tensión competitiva que había definido cada comida familiar que podía recordar había desaparecido, reemplazada por una calidez silenciosa, frágil, pero muy real. Después de la cena, Ethan y yo nos encontramos en el viejo columpio de madera en el porche trasero, un lugar donde habíamos pasado innumerables tardes de verano en la infancia. Durante un buen rato, nos sentamos en un silencio cómodo, escuchando el canto de los grillos. Él fue el primero en hablar, con voz baja y desprovista de su arrogancia habitual. Lo siento, Sofian, dijo, con la mirada fija en la línea oscura de árboles al borde del jardín. La forma en que te traté, las cosas que dije sobre tu trabajo, nunca fueron sobre ti, fueron sobre mí. Tomó una respiración temblorosa. Necesitaba ser el héroe. Necesitaba sentir que estaba a la altura de las expectativas de papá, del nombre de la familia. Era tan inseguro que no soportaba ver que tú habías encontrado tu propio camino. Un camino que yo no entendía. Su confesión fue una bomba, un bálsamo sanador para una herida que ni siquiera sabía que seguía sangrando. Sentí una sonrisa verdadera. Una sonrisa genuina y sin esfuerzo que se extendió por mi rostro. Gracias por decir eso, Ethan, dije suavemente. Miré hacia el jardín, donde las luciérnagas comenzaban a parpadear en el crepúsculo. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba la aprobación de esta familia para sentirme completa. Pensé que mi valor era algo que todos ustedes tenían que darme. Colocó su mano sobre la mía, sobre mi propio corazón, pero todos esos años de ser incomprendida me enseñaron algo más importante: mi valía no la determina nadie más. Está aquí mismo, siempre lo estuvo. Lo miré. Que ustedes finalmente lo vieran, eso es un regalo maravilloso. Pero ya no es un requisito. Ethan asintió lentamente, con una expresión de profunda comprensión en su rostro.
Estoy realmente orgulloso de ser tu hermano. Sofía, y por primera vez pude decirlo y sentirlo con cada fibra de mi ser. Estoy orgullosa de ser tu hermana. La paz que sentí en ese momento no fue una victoria. Fue algo mejor, fue aceptación. Fue un amanecer que me había dado a mí misma. El camino de la contraalmirante Sofía Hayes es un recordatorio poderoso de que nuestro verdadero valor nunca lo determina nadie más. Quizás su historia te recordó un momento en tu propia vida, una ocasión en la que tuviste que trazar una línea en la arena o cuando te diste cuenta de que tu paz mental no era negociable. Creemos que esos momentos merecen ser honrados. Si alguna vez te has sentido como Sofía, déjanos saberlo en los comentarios abajo. Para más historias que empoderan y validan, suscríbete a Chosen Revenge, donde siempre hay una nueva historia esperando para honrar la tuya. Tu experiencia importa aquí.